Hola, buenas tardes, bienvenidos a Discipulado Bíblico en Madrid. Estamos acá nuevamente, una vez más, para compartir la palabra del Señor, para que nosotros podamos aprender un poco más de ello. Y estamos acompañados hoy especialmente del hermano Luis Barrios y también con el hermano Rafael, para poder poner este momento que el Señor nos ha puesto realmente para que su palabra llegue a vuestros hogares y especialmente a vuestros corazones. Y realmente también esperamos que ustedes preparen su corazón para que nosotros podamos hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero no vamos a comenzar sin antes poner este momento en manos del Espíritu Santo. Vamos a agachar nuestras cabezas y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este día tan especial que nos has regalado para poder compartir, Señor, tu bendita palabra a las personas que todavía no te conocen, Señor, y para aquellos que ya te han conocido, te han aceptado, Padre Santo, en sus vidas. Deseamos, Señor, que trabajes en sus corazones y que puedan hacer de gran bendición y ellos también puedan anunciar el evangelio de salvación a las demás personas, a las almas perdidas, Señor, porque tú solamente has venido aquí, Señor, para mostrarnos que hay una esperanza de salvación para nuestras almas allá en el cielo, Padre Santo. Gracias, Padre, por el privilegio y gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Guíanos con tu Espíritu y te lo pedimos esto en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos desarrollando el capítulo 20 de Apocalipsis y realmente pues este capítulo es de suma importancia para que nosotros podamos saber realmente cuál va a ser el final de nuestro enemigo, que en este caso es el diablo y Satanás. Lo voy a pasar con el hermano Luis para que él les explique un poco más acerca de este interesante libro y tema. Qué bueno, Jack. Gracias, hermanos. Y vamos a hacer un pequeño repaso para ubicarnos en el lugar y en el momento en que están aconteciendo todas estas cosas. Y como bien dijo Jack, este capítulo es de suma importancia porque tú vas a ver el final de todo el sistema maléfico, diabólico, que va a estar instaurado aquí en la tierra. Ya lo veníamos tratando y vamos a hacer un repaso del capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, brevemente. En el capítulo 17 y 18 hemos visto que hay un sistema demoníaco, un control, lo que hoy en día mucha gente está hablando acerca de el nuevo orden mundial. Esto ya es a todas voces, no es un secreto para nadie, y evidentemente esto no viene de parte de Dios, aunque Dios lo permita, pero esto viene de parte de espíritus de demonios, ¿vale? Entonces, en el capítulo 17 y 18 hemos visto cómo lo describía a este sistema. Es un sistema que tiene el control, por eso es el nuevo orden mundial. Tienen el control político, tiene el control económico, tiene el control religioso y tiene el control militar. Y vamos a ver cómo Dios, a través de su justicia, de su juicio, va a destruir este sistema que él también le llama Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones de la tierra. Y hemos visto que en capítulo 17 y capítulo 18 destruye el sistema, pero también destruye el lugar donde está instalado todo este sistema, de donde se está gobernando a todo el mundo, y es precisamente la gran ciudad. Y nos dice en el capítulo 17, verso 18, nos dice, observa, dice, y vi la mujer, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, ya hemos visto que es la ciudad del Vaticano, que estaba fundada sobre esos 7 montes, que era donde se sentaba la mujer. Y también la ciudad
es destruida. Nos dice el verso 1 y 2 del capítulo 18, dice, 2 y 3 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Aquí vemos precisamente este dominio y control político, ¿vale? El control legal, donde va a estar legalizado una libertad y tolerancia, ¿vale? Pero no libertad y tolerancia para lo bueno, libertad y tolerancia para lo malo, ¿vale? Como legalizar el aborto, legalizar y sistematizar la ideología de género, y además como imposición va a estar el microchip, o también lo que estamos tratando acerca de la marca de la bestia, que está para toda la humanidad y para que también adoren a la imagen de la bestia. Entonces tiene poder político, económico y religioso. Así que Dios primeramente destruye el sistema, segundo, destruye la ciudad, pero ahora va a venir el capítulo 20, ¿vale? Y cuando llegamos al capítulo 20, ya hemos visto previamente ya que el Señor Jesús, en el verso 11 del capítulo 19, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así que dice que vio los cielos abiertos y venía cabalgando el Señor Jesús, porque Él es fiel y verdadero, Él es el Verbo, Él es el Rey de Reyes, Él viene a reinar. Y dice que los ángeles le siguen, y entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo es cuando hemos visto en el capítulo 19 que prende ahí a la bestia, que también le hemos identificado como el anticristo. Prende a la bestia, prende al falso profeta, que actuaban en complicidad, porque el falso profeta dice que ordenaba que grandes y pequeños adoren a la imagen de la bestia. O sea, y prende a estos dos, y hemos visto que estamos llegando al final del capítulo 19, y dice el verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho de delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron, o sea, estos es la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que aquí está la bestia, el falso profeta, están siendo lanzados al lago de fuego. Esto es el infierno, queridos amigos, ¿vale? Aquí le está describiendo como fuego que arde con azufre, pero es el mismo infierno al cual son lanzados la bestia y el falso profeta. Y verso 21 nos dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto ya hemos anotado también, que esta gran batalla se llama la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón, ¿vale? Que tiene precisamente lugar con la venida aquí a la tierra del Señor Jesucristo, que viene ahora ya no como siervo, sino como Rey de Reyes, y va a venir a reinar, ¿vale? Entonces en el capítulo 20
vamos a entrar y vamos a ver precisamente los 7 primeros versículos que nos van a hablar acerca de muchos temas. Y el primer tema que sale a la luz es el reinado milenial de Cristo, ¿correcto? Jack, léenos del 1 al 7 y luego iremos desarrollando. Muy bien, hermanos, estamos en el capítulo 20, vamos a leer del 1 al 7, versículo 1 al versículo 7, y dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Correcto. Entonces, esta primera parte del capítulo 20, podemos decir que en cada versículo que hemos leído, se repite constantemente una frase y dice 1000 años, 1000 años, 1000 años. ¿Sabes? Cuando Dios repite tanto en su palabra, quiere decir que esto es firme, esto es verdad y esto se va a cumplir, ¿vale? Ahora, vamos a analizar de estos siete versículos, los primeros 3 versículos, que precisamente son estos 3 versículos van a conectar justamente con lo que está sucediendo al final del capítulo 19, ¿vale? Donde la bestia fue apresada y el falso profeta. Y ahora nos dice el verso 1 del capítulo 20, dice: y vi a un ángel que descendía del cielo, o sea, este ángel venía del cielo a la tierra, ¿vale? Con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Ahora, cuando yo estudio Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 12 del 1 al 7, que no vamos a ir ahí, también nos describe, y ¿sabes qué? Allí nos da el nombre de este ángel, ¿vale? Es Miguel. El ángel Miguel, nos dice ahí, posiblemente se esté refiriendo a este momento, que es el ángel Miguel, ¿vale? Dice: y vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una cadena en la mano. Y este ángel prendió, o sea, lo ató al dragón. ¿Quién es el dragón? Y aquí nos lo va a explicar. Es la serpiente antigua, esa serpiente que está desde el Génesis, ¿vale? Y si tienes duda quién es, aquí nos lo aclara aún más. Dice que es el diablo y Satanás. Así que el diablo es atado por 1000 años, ¿vale? Y dice el verso 3: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Así que si estamos entendiendo,
el capítulo o el acontecimiento que empieza en el capítulo 19, que va a terminar aquí en el verso 3 del capítulo 20, donde ya la Trinidad diabólica, la bestia, el falso profeta y Satanás ya están quitados de aquí de la tierra, ¿vale? Jack, esto es interesante. Vemos que ya hasta este momento Dios destruye el sistema, ¿verdad, querido Rafa? Destruye el sistema, primeramente. Destruye la ciudad de donde se estaba llevando a cabo y se gobernaba todo este sistema. Luego, cuando destruye todo esto, ahora va y apresa a esta Trinidad diabólica. Y vemos cómo va siendo el final de toda la maldad aquí en la tierra. Pero vamos a ver el verso 4, ¿verdad? Jack, ¿qué nos dice el verso 4? El verso 4 nos dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué promesa, ¿eh? Pues esto es interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante, pero aquí me gustaría que aclarase quiénes conformaban ese trono. Que dice en el versículo de Apocalipsis 20, en el versículo 4. ¿Quiénes conformaban ese trono? Vale. Es muy buena pregunta. ¿Quiénes estaban sentados en esos tronos? Mira, ya el Señor Jesús, la primera cosa que tenemos que entender es cómo termina este pasaje, este versículo. Dice, y reinaron con Cristo. O sea, Cristo, aquí Jack nos da, es interesantísimo, que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino desde el cielo en el caballo blanco, vino a reinar a este lugar, ¿vale? Y en esos tronos están sentados, primeramente podemos decir categóricamente y con seguridad, están allí los apóstoles de Jesús, ¿verdad, Jack? ¿Verdad? Los apóstoles de Jesús. ¿Tenemos algún pasaje donde nos aclare esto, quiénes están sentados? Por ejemplo, vamos a ir a Mateo capítulo 19, verso 28, ¿vale? ¿Qué nos dice, Jack? Dice aquí: y Jesús les dijo, de cierto os digo. ¿A quién se le está diciendo? Se lo está diciendo a sus discípulos. Ellos están delante del Señor Jesucristo. El Señor Jesús les dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, le dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Ahora, acá vemos algo, el Señor es bien claro, ¿vale? Él nunca va a dejar las cosas a medias y le dice que va a tener 12 tronos. ¿Cuántos discípulos escogió el Señor Jesús y que también les llama apóstoles? A 12 personas, a 12 hombres, los 12 hombres que llevaron el Evangelio. A ellos les está diciendo que también se sentaréis, dice, habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, con eso lo tenemos un poquito más clarito. Sí, muchas gracias, confirmado. Pero una pregunta que me queda suelto. Me gustaría que me amplíe un poquito sobre quiénes fueron o en qué lugar vivieron y reinaron con Cristo los 1000 años. Esa es una muy buena pregunta. ¿Dónde están reinando? Evidentemente, todo esto ya vemos que el caballo bajó a la tierra, así que el reino milenial de Cristo es aquí en la tierra, y por así decirlo, la ciudad o el país que está reinando, desde donde está reinando, es desde Israel, y la capital Jerusalén, ¿vale? Pero no es la Israel que conocemos
hoy, ni es la Jerusalén en cuanto a ese territorio. Te referías a cuál será el territorio, ¿verdad? Jack, ¿qué nos puedes decir acerca de cuál será ese territorio? Porque tenemos escritos, ¿verdad? Donde nos habla de las dimensiones y de los límites, de las fronteras de ese territorio. Claro. Bueno, querido hermano, lo podemos confirmar, ese territorio que va a gobernar, podemos coger Génesis, capítulo 15, versículo 18, y nos dice, en aquel día hizo Jehová, lo dice que hizo Jehová, un pacto con Abraham. Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Estos son los territorios que va a gobernar. Es lo que está pasando en el capítulo 20. También Josué, capítulo 1, versículo 4, también nos dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Nuevamente ahí está el río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Ahora, también Éxodo también nos confirma ese territorio. Éxodo 23, versículo 31, nos dice, y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates. Otra vez, que Dios es perfecto, Él lo va a confirmar siempre todo, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. ¿Está clarito? Sí, esto nos habla todo ese territorio. ¿Sabes? A lo largo de la historia, el reino, porque Israel tuvo sus reyes, ¿vale? Empezó con Saúl, luego vino David. El territorio más grande que conquistó Israel es el territorio cuando gobernaba el rey David, ¿vale? Pero con todo lo grande que era el territorio que gobernaba el rey David, nunca jamás llegó a conquistar todo, absolutamente todo el territorio que Dios había prometido. ¿Por qué? Porque todo esto estaba reservado para el descendiente de David. Jesucristo es el descendiente de David, ¿verdad? Y también Dios confirmó este pacto, se lo confirmó al mismo rey David, ¿verdad? Que tenemos un versículo, ¿verdad? Correcto. Bueno, ya hemos visto que Dios mismo confirma el territorio que iban a gobernar, y también Dios también confirma, es una profecía que le hace al rey David directamente. Está en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo de 12 al 13. Va a confirmar y le va a decir quién es ese que va a gobernar. Va a ser de su descendiente, y nos dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿A quién se lo está diciendo Dios? Al rey David, el cual procederá de tus entrañas, dice el Señor, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo le afirmaré para siempre el trono. Ahí vemos el trono de su reino. Qué precioso, don Luis. Sí, Jack y queridos hermanos, Jesucristo es el Rey de Reyes que viene a gobernar, y precisamente Apocalipsis 22, el último capítulo de Apocalipsis, nos aclara también, ¿verdad?, que Jesucristo es precisamente el descendiente del linaje de David. Dice el verso 16, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de los gentiles, es el tiempo que Dios está llamando para que vengan, porque el reino de los cielos se ha acercado desde el día que vino
el Rey de Reyes aquí a esta tierra. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Allí está poniendo claramente que Jesucristo viene del linaje de David. Y tenemos muchos pasajes que podemos poner con claridad que David es realmente el antecesor, o sea, el patriarca del cual Dios le estaba haciendo esa promesa. Dice, y después de ti, cuando tú mueras, yo levantaré una descendencia que será de tu linaje y el cual tendrá el reino para siempre. Este reino, ¿verdad? Pero déjame decirte también que el hermano Pablo también aclara este misterio en el libro de los Romanos. Hermano Luis, está en Romanos capítulo 11, versículo 25, él va a aclarar quién es ese que va a gobernar, él va a aclarar ese misterio, el misterio del reino de Cristo. Y nos dice así, porque no quiero, hermanos, mira, él no está negando nada, él está aceptando, porque él sabe perfectamente, y él también nos dice a nosotros, no quiero, hermanos, que ignoréis. Él nos dice directamente, no quiero que por favor ignoren esta realidad, este misterio. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26. De los gentiles. Sí. No tengo 26, perdona. Es interesante, queridos hermanos. Aquí Pablo está aclarando y le está escribiendo a los gentiles, que es la iglesia gentil, ¿vale? Y él está haciendo un aclaramiento a los hermanos y le dice, hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, ¿vale? Para que no seáis arrogantes. O sea, es decir, Dios tiene un pacto hecho con David, con el pueblo de Israel, ¿vale? Lo que pasa que en este momento, dice Pablo, el momento que está viviendo Pablo, dice, en este momento ha ocurrido que el pueblo y el corazón de este pueblo se ha endurecido en parte, ¿vale? Y gracias a que se ha endurecido su corazón, Dios está haciendo entrar a los gentiles a este pacto, ¿vale? Entonces dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte hasta, o sea, hay un límite, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo entra la plenitud de los gentiles? Precisamente aquí en el capítulo 20 ya no entra más un gentil. Pero dice el verso 26 de Romanos capítulo 11. Y luego, o sea, cuando ya haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, porque en este tiempo está reinando Jesucristo y todo Israel será salvo. ¡Wow! Tremenda aclaración que nos está haciendo Pablo. Y por lo tanto volvemos al capítulo 20 de Apocalipsis y volvemos a leer el verso 4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y ya hemos visto quiénes se sentaron, pues los discípulos de Jesús. Dice, y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este pasaje nos está hablando, precisamente este versículo, que los últimos gentiles que han salido ya precisamente de la época de la gran tribulación. Y ya ahora toda esa gente que ha muerto por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, toda esta gente ha resucitado y está reinando con Cristo
1000 años. ¡Wow! Tremendo. Así que vamos a ahora, verso 5 dice, pero los otros muertos, o sea, los últimos muertos, vamos aquí a separar, y esto es muy interesante, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, hay una segunda muerte, ¿vale? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí nos está hablando de dos cosas, Jack, que hay una primera resurrección, ¿verdad? Y una segunda resurrección. Correcto. Así que quiero que entiendas esto. La primera resurrección, vamos a decirlo categóricamente, es para los creyentes, todos aquellos que han aceptado a Cristo, ¿vale? Y esta primera resurrección se lleva a cabo en varias etapas, pero aún esas etapas, todas esas etapas, se llama primera resurrección. O sea, ¿qué pasaje tenemos para ver el orden de la resurrección que está hablándonos aquí y lo está categorizando primera resurrección? Recuerda, quédate con esto. Primera resurrección, todos aquellos que han creído y han aceptado a Cristo, ¿vale? La segunda resurrección, todos los que han rechazado a Cristo, todos los que no han creído en Cristo, ¿vale? Y vamos a ver cuál es el orden que hay en la primera resurrección, ¿vale? Muy bien. Queridos hermanos, estamos entrando a un momento muy importante y vamos a leer que nos va a explicar Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 21 al 26, y aquí la palabra nos va a explicar esos momentos, ¿vale? Y dice así, hermano, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Los que creen en Cristo. Exactamente, los que creen en Cristo. Creen en Cristo. ¿Correcto? Pero cada uno en su debido orden. Ahí está. Ahí está el orden. Exactamente, ahí está el orden. Ahora, Cristo, las primicias. ¿Qué son estas primicias? El día que el Señor resucitó de entre los muertos, dice que también se levantaron otros muertos juntamente con él. Ellos son las primicias. De esas primicias está hablando. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Wow, acá vemos que todavía hay un enemigo. El Señor ya eliminó al profeta, eliminó a la bestia, ha eliminado a Satanás, al diablo, a la serpiente antigua, pero aquí falta solamente una. Y eso lo va a aclarar aquí don Luis, hermano. Sí, recordemos, aquí nos está dando el orden de los acontecimientos de resurrección, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de el orden de acontecimientos de resurrección, quiero que notes una cosa, ¿vale? Porque cuando estuvo el Señor Jesús aquí, muchos resucitaron. Por ejemplo, Lázaro o el hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Incluso en el Antiguo Testamento también hubieron personas que resucitaron, ¿vale? Pero todas esas personas que resucitaron y que el mismo Señor los hizo resucitar, todas esas personas volvieron a morir. Así que
cuando nos habla aquí de la resurrección de la cual estamos estudiando, estamos hablando de la resurrección para no volver a morir jamás. Así que por eso el primero que resucitó para nunca más morir es Cristo. Por eso Cristo es el primero. Y luego dice las primicias, ¿vale? Y quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer del verso 15 al 17, ¿vale? Y dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí la palabra dormir lo está haciendo como sinónimo de muerte, porque para Dios, todos aquellos que hemos muerto en Cristo, en realidad solo estamos durmiendo, ¿vale? Para Dios, todos los que estamos muertos en Cristo, solo dormimos, ¿vale? Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Ves? Descenderá del cielo. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Vale, este versículo, este pasaje, Pablo nos está haciendo de referencia acerca de el día del arrebatamiento. Dice: y seremos arrebatados. O sea, Pablo está diciendo, mira, si el día del Señor viene, el día del arrebatamiento viene, muchos habrán dormido, pero otros estarán vivos todavía, ¿vale? Pero dice, nosotros no precederemos, o sea, no nos vamos a adelantar a los que han muerto, sino que ellos primero van a resucitar y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con el Señor para siempre. Eso es el arrebatamiento. Y el arrebatamiento es a las almas de los que hemos muerto en la fe en Cristo. Somos arrebatados para ir al cielo. Pero en el Apocalipsis capítulo 20 estamos viendo las almas que están reinando aquí en la tierra con Cristo. Y son precisamente la última etapa de la resurrección, que sería los que resucitan del tiempo de la gran tribulación. Porque cuando la iglesia es arrebatada, es el inicio de la gran tribulación, y durante el periodo de la tribulación, aún todavía Dios está llamando a la salvación, y hay personas que van a ser salvas, aunque van a ser decapitadas. O sea, su fe les va a costar la vida, pero al fin van a ser salvos. Esto es lo que nos ha dicho anteriormente el verso 4, ¿verdad? Y el verso 5 ahora dice: pero los otros muertos. O sea, ¿quiénes son los otros muertos? En todo caso, los otros muertos son los que rechazaron y nunca han creído en Cristo. Son los que prefirieron adorar el sistema de este mundo, adorar a la bestia, a su imagen, que se pusieron las marcas en sus frentes, en sus manos. Dice aquí en el verso 5, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta, o sea, es la primera resurrección. La primera resurrección es de aquellos que resucitan para reinar con Cristo 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir, ¿vale? Entonces, verso 6 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, querido amigo, si tú quieres tener parte en la primera resurrección, la única forma es de aceptar a Cristo. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Así que si tú no tienes a Cristo, no hay posibilidad de resucitar
para reinar con Cristo, ¿vale? Y dice, esta es la primera resurrección. La segunda muerte. Aquí la segunda muerte en realidad se está refiriendo al mismo infierno, que en este momento le llama la segunda muerte, pero que en el versículo 14 nos lo va a aclarar y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿A dónde fueron lanzados? Al lago de fuego. Y el lago de fuego, que es el infierno, dice, esta es la muerte segunda. Así que, querido amigo, si tú tienes a Cristo, dice que tú no serás lanzado al infierno, no serás lanzado al lago de fuego. O sea, la segunda muerte no tiene potestad sobre ti ni sobre mí, sino que aquellos que han aceptado a Cristo, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¡Wow! ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, verdad? ¡Wow! Tremendo lo que aquí nos está... Más claro no nos puede hablar el Señor, ¿vale? Así que no endurezcas tu corazón. Y dice el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, dice, Satanás será suelto de su prisión. Ahora, ¿por qué será suelto de su prisión? ¿Y por qué le ató, le encadenó y lo arrojó al abismo por 1000 años? ¿Por qué no lo arrojó igual que a la bestia y al falso profeta ahí al mismo infierno? Primeramente por algunos asuntos que creo yo que podemos comprender. Primeramente porque está el reino milenial de Cristo en Jerusalén y todas las demás naciones, por así decirlo, todas las demás personas que están en todo el mundo, ¿vale? No están perteneciendo al reino de Cristo, sino que ellos van en su propia libertad porque han aprendido del sistema anterior, ¿vale? Ahora, para demostrar que la culpa no lo tiene Satanás, sino que ellos mismos han decidido esa forma de vida, es por eso que Satanás es quitado de en medio, la bestia, el falso profeta, todo se es quitado de en medio. Ahora lo deja al hombre solo a ver si realmente se arrepiente y viene a Cristo. A ver si, para que ya no le eche la culpa al diablo. Porque somos muy dados a, es que el diablo, es que los demonios. Perdona, no. Dios te ha dado libertad a ti y a mí, ¿vale? Ahora dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog y Magog representa realmente todos los demás países que están alrededor de Israel, de Jerusalén, ¿vale? Dice, entonces el diablo sale y ahora los va a reunir a toda la humanidad, dice, a fin de reunirlos para la batalla. Ahora, ¿qué batalla? Esta se llama la batalla del Gog y Magog, o sea, de toda la humanidad, de todas las naciones, contra Cristo, contra el reinado de Cristo, contra la ciudad de Jerusalén, ¿vale? Dice, y el número de las cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. O sea, van a rodear toda esa ciudad donde está reinando Cristo. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que, y el diablo aquí, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego. Ahora sí ya es lanzado definitivamente al mismo infierno. Dice, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán
Oh, mira, Jack, dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Jack, mucha gente piensa, y Rafael, mucha gente piensa que el diablo va a reinar en el infierno y que, qué bien, que allá pues haremos una gran fiesta, brindaremos con el diablo y allí una discoteca y nos lo vamos a pasar de bomba. Qué engañados, cómo, hasta qué punto les engañan, ¿verdad? Pero observa, ese lugar es de tormento y nos dice aquí, y serán atormentados. O sea, primeramente esta trinidad diabólica, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, no es un lugar bonito, querido amigo. Yo te animo a que tomes conciencia y reacciones y decidas realmente dónde quieres pasar la eternidad, ¿vale? Así que llegamos al... Día y noche, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Bueno, lo que dice don Luis es muy súper importante. Es la hora de... ahora es el momento, queridos amigos. Acá vemos ya la bestia lanzada, mejor dicho, el diablo lanzado al fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya están lanzados, ya no hay acá, como decía don Luis, los malos, ¿vale? Pero todavía va a faltar algo. Hemos dicho que el diablo va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias, el falso profeta, y serán, dice, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Acá, en principio, el Señor se ha encargado de exterminar ya toda la maldad, todo el enemigo, al falso profeta, a la bestia, al diablo, a Satanás, pero todavía va a faltar algo, y es cuando va a entrar que se llama el tema, que se llama el juicio final. El juicio final. Todavía va a haber algo que el Señor se va a encargar personalmente de juzgar, y eso se llama el gran trono blanco. Y vamos a leer este versículo que comienza desde el 11 capítulo 20, del 11 al 15, ¿verdad? Hemos dicho también que el Señor viene a gobernar 1000 años, pero todavía van a haber personas que no van a tener excusas. Va a estar el Señor, pero todavía esta gente tiene el corazón durísimo, tiene el corazón muy endurecidos. No van a creer, van a ver a Jesús, pero no lo van a creer. Ya no va a haber excusas de echar la culpa a Satanás, al enemigo. Son ellos, sus propios enemigos, son ellos mismos por sus orgullo, por su incredulidad. Aunque ellos vean, no van a creer, como el rico y Lázaro. El rico dice que estaba en el Hades quemándose, y el Abraham le dice, mira, a Moisés, a los profetas tienen, al evangelio tienen, óiganlos. Y el rico le dice, no, padre, pero si alguno resucitare de los muertos, ciertamente se arrepentirán. Pero Dios no nos manda realmente a ver las señales, a ver la resurrección, nos manda a creer en el evangelio, queridos amigos. ¿Vale? Entonces, dice el gran trono blanco, comienza así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en estos libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué nos puedes decir? Acá el hermano nos va a explicar un poco más. Sí, mira, habíamos leído en Primera de Corintios,
¿verdad? Habíamos leído el capítulo 15, verso 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, quiero que entiendas, ya no están el tentador, el diablo, ya no está la bestia, ya no está el falso profeta, ya el sistema fue destruido. Hemos visto que Dios va destruyendo el sistema de pecado. El pecado va desapareciendo de la tierra. El pecado va desapareciendo de la tierra. Ahora yo te pregunto, ¿qué pinta la muerte? ¿Qué pinta la muerte? Si ya el Señor está quitando todo el pecado, ya la muerte no tiene autoridad, no tiene poder, porque la muerte tiene poder mientras exista pecado. Porque la muerte entró por el pecado. Pero si Dios está aniquilando el pecado, el último enemigo que será destruido es la muerte. Ya nos lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, verso 26. Y por eso vamos a ver aquí en este pasaje, dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este punto lo vamos a tratar en los cielos nuevos y las tierras nuevas, que precisamente viene en el siguiente capítulo. Por lo tanto, no te lo pierdas. Pero vamos al 12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora, estos muertos no son sino aquellos que han resucitado en la segunda resurrección. ¿Quiénes son? Pues los que no han creído en Cristo, los que no han aceptado a Cristo. Esa es la segunda resurrección, ¿vale? Y ellos se presentan delante del gran trono blanco, ¿vale? Ahora, dice, y los libros fueron abiertos, ¿vale? Y otro libro fue abierto. Aquí nos habla de varios libros y además nos habla también de otro libro que es el libro de la vida, ¿vale? Y déjame decirte que en el libro de la vida están todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Y así que, como dice 1 Corintios, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, ha nacido de nuevo, y esa nueva criatura, su nombre se ha escrito en el libro de la vida del Cordero allá en el cielo. Si tú no has aceptado a Cristo, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para aceptar a Cristo? ¿Vale? Ahora, los otros libros se refieren a que absolutamente todas las cosas que tú has hecho en tu vida, que yo he hecho en mi vida, pero todas las cosas que hemos pensado, todas las cosas que ha habido aquí guardado en el corazón o solo estaba en la mente, todos esos malos pensamientos, todas las cosas que aunque tú dices, es que nadie me ha visto, Dios sí te ha visto y está escrito allá en el cielo, en estos libros, ¿vale? Y tú vas a ser presentado delante de Dios. Ahí en este gran trono blanco vas a estar de pie y tú vas a ser juzgado por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, tus obras, querido amigo, te van a llevar a condenación. No te creas como estos que dicen, si tengo más obras buenas y mis obras buenas pesan más que las obras malas, entonces me salvo. No, perdón, eso no existe aquí en la Escritura, ¿vale? Ahora dice, y el mar entregó a sus muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras,
¿vale? Para que veas que Dios es un Dios justo, que juzga con justicia, ¿vale? Dice el verso 14, y aquí encaja precisamente lo que antes decíamos, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, y le llama enemigo, ¿vale? Dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. O sea, la muerte es como ahora se hace, como se personifica, y el Hades, la muerte y el Hades. Ya qué bueno que trataste ese tema de el rico y Lázaro, y habíamos visto que el rico estaba en el Hades y Lázaro estaba en el seno de Abraham, o también llamado paraíso. Déjame decirte desde aquí, querido amigo, si tú aceptas hoy a Cristo, tú no vas a ir al Hades, tú vas a ir al seno de Abraham o al paraíso, a ese lugar donde Jesús le prometió que cuando moriría el ladrón, ese ladrón que mucha gente dice ladrón bueno, no, el ladrón que estaba siendo crucificado al lado de Cristo, Jesús le dice: tengo una promesa para ti, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que los que aceptan a Cristo, los que mueren teniendo a Cristo como su Señor y Salvador, van al paraíso, al seno de Abraham. Y los incrédulos van al Hades, que es el lugar de tormento. Podremos decir incluso, Jack, que es como la antesala o la sala de espera del infierno, ¿no? Porque es como que también allí están siendo atormentados, ¿verdad? Correcto, sí, así mismo es. Acá estas personas están como si fuera, bien ha dicho don Luis, ahí los que han aceptado a Cristo como su Salvador van al seno de Abraham, o más conocido también como el paraíso. Por eso el Señor Jesús le dice al ladrón que estaba a su lado, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es como si fuera la sala de espera de un hospital hasta el día del juicio final. ¿Ok? En este caso pues están ahí los grandes y pequeños. Da igual, amigo, qué tan importante te creas, qué tan importante seas. Da igual que seas millonario o seas pobre, pequeñito, a eso se refiere, pequeños. Da igual, si tú realmente, o famoso, da igual lo que seas, amigo mío. Si tu dinero no te va a salvar, no te va a salvar, tu inteligencia no te va a salvar, tu orgullo no te va a salvar, ¿vale? Lo único que te puede salvar es la sangre de Cristo, aceptando a Jesucristo como tu Salvador. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 11, dice: más a todos, acá entramos todos, da igual que seas rico, seas pobre, a todos los que le recibieron. ¿Recibieron a quién? A Jesús en su corazón. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra, el versículo, este capítulo termina que dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, yo pregunto, amigo, ¿ustedes qué quieren realmente? ¿Quieren ser lanzados al lago de fuego? Yo no lo quiero. ¿Usted lo quiere, querido hermano? Yo no. ¿Tú tampoco? ¿Usted lo quiere, hermano? Tampoco. Nadie quiere ir. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál sería realmente la solución? La solución, queridos amigos, es aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador ahora. Ahora es el momento, queridos amigos, para poder tener parte en la primera resurrección. Para mí es un gozo tremendo poder estar inscrito ahora mismo en el libro de la vida. Pero tú también tienes esa oportunidad de ser inscrito en el libro de la vida y no ser lanzado en el lago de fuego. Porque Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, queridos amigos, y después de esto el juicio. Dice que está establecido que muramos una sola vez. Amigo, ¿te has puesto a pensar cuándo va a llegar ese momento? Y va a llegar ese momento.
Si tú no te has puesto a pensar en eso, el día de tu muerte es mejor que lo vayas pensando. Analices en cómo está tu relación con el Señor, y si no crees en Él, nosotros te invitamos a que lo creas. Es la única manera de poder, de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y el Señor Jesús lo sabe, y también les dice a sus discípulos en Juan capítulo 5, versículo 28 a 29, no os maravilléis de esto, dice, no se sorprendan de todo esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz. ¿La voz de quién? Del Señor Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero los que salían a resurrección de vida son aquellas personas que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Hoy es el día, queridos amigos. Hermano. Sí, qué importante es estar escrito en el libro de la vida. Pero ese libro es Jesucristo mismo. Pues Jesucristo dice, yo soy la vida. Y nos dice también, verso 25 del capítulo 11 de Juan, nos dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que importante, querido amigo, dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No habla de religión. No, la religión no te va a salvar, querido amigo. La filosofía no te va a salvar. El dinero no te va a salvar. Tu inteligencia no te va a salvar. ¿Sabes por qué? Porque la única persona que te puede salvar del pecado es Jesucristo, porque Él derramó su sangre por ti y por mí. Que Dios te bendiga y aceptes a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Bendiciones. Gracias, Rafael. Gracias, Jack. Gracias, hermano, gracias, hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima.